¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos, muy buenas a todos, buenos días. Hace 25 años de esto y por tanto 25 años de la llegada de Florentino Pérez al Real Madrid, que cambia absolutamente la historia de este club y que lo pone a la altura, que alguno dirá, ¿qué estás diciendo? Yo creo que sí, de Santiago Bernabéu. Incluso habrá gente que diga que Florentino ha sido más importante. Yo creo que no, yo creo que Florentino se ha merecido por, en fin, todo lo que ha conseguido, por la modernización del club y por un millón de historias más, a pesar de que alguien pueda llegar a pensar que, aunque en este último año, en estos últimos meses, yo lancé desde aquí críticas a Florentino porque digo lo que me da la gana, no estoy sujeto a nadie, afortunadamente soy muy libre, muy independiente, pero siempre he puesto por delante aquello de es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, sobre todo porque yo lo he vivido, es que he vivido lo que ha hecho y yo venía además de los 80 a los 90, es que meses antes hubo que vender a Seedorf para pagar nóminas. Es que Florentino Pérez llega a cambiar el club salvajemente. Y en esos 25 años, pues bueno, ha habido muchas más luces que sombras, aunque lo que no se ha hecho tan bien, pues también se ha dicho. Y es muy sano decirlo además. Pero también pienso lo siguiente, y es que ninguno podría haberlo hecho mejor. Hubo un paroncito ahí, acordaos, con una serie de presidentes que llegaron ahí un poco de rebote y tal, lo de Calderón, que se ganó 2 ligas seguidas. La última vez que, por cierto, se han ganado 2 ligas seguidas. Es un poco cuenta pendiente de Florentino, creo que se conseguirá, espero que sí, pero en lo institucional fue un desastre, fue un desastre. Y luego aprendió mucho además, ¿no? Y él mismo lo dijo cuando se fue aquello de he malcriado un poco al vestuario, etcétera. Luego llegó de otra manera, la segunda etapa es mucho más brillante, la que comienza en 2009, más larga, más brillante, más de títulos y mucho mejor en general, ¿no? Que estas últimas cosas, que incluso hay gente que diga, no, eso no es reprochable, perdón, hacia Florentino, yo creo que sí, como el hecho de pues ayudar al Barça, ayudar a Laporta, no ir con todo, tanto en lo de Negreira, que parece que sí iban con todo, pero contamos hace semana y media que esas declaraciones que ha habido en medios de comunicación de exdirectivos del Barça y tal no estaban en la instrucción del caso y que ha tenido que ser una persona particular quien lo haya llevado en eso y en lo de fiscalizar las inscripciones del Barça, etcétera, etcétera. Bueno, al final son, creo yo, pequeños lunares, pero que es que, o sea, en general y en global, los 25 años de Florentino, bueno, 25 años, que no han sido 25, hubo aquel parón. Si hay que, yo creo, Florentino fue en 2006, ¿verdad? Febrero, di yo la noticia para Televisión Española en un directo que hicimos por la tarde cuando nadie se lo esperaba, y luego volvió en 2009, o sea, claro, son 3 años menos 25, son 22 años en el Real Madrid aproximadamente, ¿no? Pero hace 25 años se dio esta imagen increíble que nadie se podía imaginar que se podía dar, ¿no? Florentino, Figo con esa cara de madre mía, ¿dónde estoy? Porque aquel día todavía Figo no se hacía la idea. Luego, obviamente, pues entre otras cosas, llegó al Real Madrid pues para ganar la Champions y la consiguió, ¿no? Y tuvo 2 años, los 2 primeros de Figo para mí fueron muy buenos, luego fue bajando, pues como el resto del equipo también en rendimiento, etcétera. Pero aquel julio del año 2000 fue el momento del shock mundial a nivel fichajes más grande que recuerdo. Luego fichó Ronaldo por el Real Madrid, provenía del Manchester United, pero aquello se fue masticando durante mucho tiempo y no es lo mismo que venga del United al Madrid, que venga del Barça al Madrid, y además un tipo que era santo y seña del Barça, es que era una cosa, y bueno, para qué decir luego, y está en el documental de Figo, que está muy interesante, todo lo que pasó luego con las visitas, el cochinillo, etcétera, por lo cual luego nunca recibieron sanción. Pero bueno, que nos vamos, estaríamos aquí hablando todo el día del tema. Ha hablado Figo para el diario Marca y aquí tengo unas declaraciones. Va a hablar sobre si Florentino habría sido lo mismo con su llegada o sin su llegada, ¿no? ¿Qué habría pasado si al final aquello no se hubiese concretado? Y decía esto Figo en esta respuesta para el diario Marca en una entrevista exclusiva. Pues no lo sé. Hombre, si hubiera entrado en el Madrid
Perdón, esto está súper acelerado, que lo estaba viendo antes rápido, lo vamos a poner un poco, que luego la gente se queja que no lo entiende. Y habrá alguno además que vea mi vídeo acelerado y entonces ya ve a Figo muy acelerado y no se entera de nada. Vamos allá. En ese momento, pues no, creo que no, pero todos los años que han pasado seguramente pues no tiene nada que ver conmigo, ¿sabes? Entonces, para la entrada en el club, lógicamente que fue un aval importante por las circunstancias, pero después lo que pasó adelante no creo que tenga mucho que ver con haberme fichado o no, pero bueno, para entrar creo que ese el punto más importante. Tiene toda la Pues razón. yo Perdón, tiene toda la razón. O sea, luego, claro, luego Florentino hace una serie de cosas importantísimas en el club y Figo ya ni estaba. O sea, bueno, y más en la segunda etapa, como hemos contado, ¿no? Pero que para ser presidente del Real Madrid y los que vivieron aquella época conscientes, fue un movimiento absolutamente clave. Si no se hubiese dado, no habría sido Florentino presidente del Real Madrid. Yo creo que lo tenemos muy claro. Florentino se había presentado ya en el 96 y había perdido. Y en esta ocasión era prácticamente el todo o nada. Y por eso tiene que jugar el órdago con Figo, ¿no? Bueno, y al final se dio, sí, ¿no? El Madrid venía de ganar la 8ª Champions. Y Lorenzo Sanz, que el club había terminado en una deriva económica complicada y faltaba modernizar la institución, etcétera, pero era un tipo que nos había hecho ganar 2 Champions, la 7ª y la 8ª. Claro, por eso convocó elecciones, pues sabía que iba a ganar, pero no contaba con la astucia ahí de Florentino. Y luego Lorenzo Sanz, que en paz descanse, lo reconocería tiempo más tarde, ¿no? Fue una gran jugada de Florentino, ¿no? Y yo creo que algo que cambia la historia del Real Madrid, es importantísimo aquello. Ahora, luego, pues viene todo lo que viene, que es, desde luego, incluso mucho mejor, ¿no? Aquí Figo ya habla sobre Xavi y empezamos a hablar sobre el Real Madrid actual. creo que su filosofía, pues, bueno, es un entrenador joven, yo creo que tendrá las ideas claras y le fue muy bien en Alemania, no estoy hablando, no es ninguna sorpresa y novedad. Él conoce bien el Madrid, lo que es una ventaja, conoce bien el entorno, conocerá como jugador, no como entrenador, pero sabrá lo que es todo el ambiente que envuelve el Madrid. Bueno, yo espero que tenga suerte. Yo no sé lo que va a pasar, pero lógico que le deseo lo mejor. Está un poquito ahí medio tibio. Figo, luego le preguntan si Lamine Yamal o Mbappé harían un movimiento como el suyo en su día, de uno irse para el Barça, el otro para el Madrid. A ver, lo que viene a decir Figo es que ahora hay unas cláusulas de locos impagables y que antes no, y que, bueno, esto es muy difícil. Yo creo que además no vamos a volver. Quienes vivimos aquello, perdón, me pica la nariz. Quienes vivimos aquello, creo que es un momento que no vamos a volver a vivir en la vida. Es que un movimiento así, de esa magnitud, es imposible. Es absolutamente imposible. Años antes se había ido Luis Enrique del Madrid al Barça, pero es que no suponía lo mismo Luis Enrique en el Madrid que Figo suponía en el Barça, ¿no? Bueno, nada, que no se moja mucho con Xavi y tal. Ya sabemos que es la nueva imagen de esta casa de apuestas Figo, que nos lo ha metido hasta en la sopa, en todas las redes sociales. Es un tipo que siempre se ha movido muy bien en relación al dinero. Ojo, y hace de puta madre, o sea, está muy bien. A mí Figo me cae bien. Coincidí una vez en un vuelo hace muchos años en un avión con él y luego le entrevisté trabajando yo en Marca TV o en La Sexta o en Televisión Española, ya ni me acuerdo, y nada, un poco seco, un poco serio, pero bien. Y luego en una gala de la Fundación del Real Madrid, una de las dos que presenté, también coincidí ahí con él y bueno, ya me conocía de la entrevista que le había hecho anteriormente, etcétera. Bueno, un tipo majo, pero tampoco trate mucho con él. Y un tipo particular, pero hay una cosa que me gusta, no tanto en esta entrevista, y es que se moja bastante en los temas, pero últimamente más en política que en deporte. En deporte se le ve ahí un poco, como además luego colabora mucho con la UEFA y tal, estoy convencido que le gustaría decir cosas que no puede decir, pero en la cuestión futbolística y por la UEFA. En lo otro creo que es más libre y se expresa pues de aquella manera, ¿no? Si le seguís un poquito en redes.
Mira, sobre otro exfutbolista del Real Madrid, dice Isco, el único responsable de mi fracaso en el Madrid soy yo. No le he querido dar esto tanta importancia como para meterlo en la miniatura y tal, o que sea un tema principal del vídeo, pero sí que me llama la atención porque Isco en la salida del Madrid y últimamente cómo celebró el gol que le hizo al Madrid en esta pasada liga, etcétera, se nos ha quedado ahí un poquito atravesados. Yo quiero recordar lo muy bueno que nos dio y entonces le veo levantando copas de Europa y se me pasa, ¿no? Y se me pasa. Pero bueno, esta declaración me gusta. Cuando dice, o sea, me reconcilia todavía un poquito más con él, ¿no? Dice, su salida del Real Madrid. Dice, algunos entrenadores te aprecian más que otros, así es el fútbol. Después de un tiempo en Madrid, todo fue más complicado para mí. Cuando no estás bien mentalmente, se nota en tu juego. Estaba pasando por una mala racha deportiva y personal. No sabía cómo recuperarme. El único responsable de mi fracaso soy yo. De su fracaso en su etapa final en el Madrid, porque creo que la primera es bastante buena. Y nunca fue titular indiscutible durante mucho tiempo. Ahora hablamos de uno que ha pasado un proceso parecido, aunque creo que es mejor el de Isco, y es sobre Ceballos y a eso vamos. Pero vamos, que se refiere a fracaso en la última etapa. Y creo que aquí tiene toda la razón. No sé si había unas declaraciones de Isco anteriores en las que decía algo, me lo pondréis ahí en los comentarios, ¿vale? Vosotros vais a acordar perfectamente. Que decía algo a lo mejor que no guardaba mucha coherencia con esto. Puede ser que me acaba de venir ahora a la cabeza, ¿eh? Me gusta esto que ha dicho, pero digo, uy, hace unos meses no dijo algo un poco diferente. ¿Puede ser? Bueno, ponedme en los comentarios si os acordáis. Luego buscaré yo también en cualquier caso, pero yo creo que al menos lo que dice aquí es lo que es. Y luego lo de Ceballos. Aquí está Antón Meana. Antón Meana, tío, que le hemos dado aquí, a Antón Meana, porque yo creo que, bueno, hay gente en Twitter que dice aquello de, y con mucha razón, de ¿por qué tenemos que escuchar la información de Real Madrid en la cadena SER, bueno, en muchos medios también, de alguien que no es madridista, ¿no? Que no tiene por qué serlo, pero es verdad que, bueno, ha estado en muchos fregados Meana, con Mourinho en su día, etcétera, y bueno, y cosas que ha dicho. Estoy perdiendo últimamente un poquito la memoria, pero hubo una hace poquitos vídeos que también le dimos un palo, pero que creo que con razón. Oye, pues debo estar yo raro, que ayer le daba la razón a David Bernabéu en lo de Laporta, se metía con Laporta, pero bueno, como muchos más dices, y hoy le tengo que dar un poquito la razón a Meana, hablando sobre Ceballos, con información, según él dice, del vestuario. Sí, la otra en la que le criticamos era porque él decía que tenía una información del vestuario y a mí no me cuadraba tanto. Y sobre el futuro de Ceballos en el Real Madrid. Atención, y reflexionamos sobre ello. Esto que viene ahora no te lo han contado antes. Un sector importante del vestuario del Real Madrid considera fundamental que se quede en la plantilla Dani Ceballos. Esta frase ya la dijeron hace un año con Ancelotti, hace 2 con el técnico italiano y lo repiten ahora después del Mundial de Clubes de la FIFA. Es verdad que los 11 de Xabi Alonso han sido muy claros, no cuenta con Ceballos para el equipo inicial, ni como primer cambio, ni como segundo cambio. Pero ya no está Modric, en el Madrid no están por la labor de pagar 100 kilos por un centrocampista y eso hace que la plantilla piense que Ceballos tiene experiencia, sabe lo que es el Madrid y repiten que no le quema la pelota en partidos decisivos. Por tanto, Ceballos tiene un dilema: escuchar ofertas que le llegan de fuera, rebajarse el sueldo porque no pagan igual lejos de Valdebebas que en el Real Madrid y sobre todo analizar si quedándose en la Casa Blanca tendrá opciones de jugar con Luis de la Fuente el Mundial del año que viene vistiendo la camiseta de la selección española. Todo esto que dice, aquí Meana, que es un tipo bastante particular, pero yo creo que está muy bien tirado. Y creo que la información me suena que al menos es algo sensato. Si sale de la plantilla, el hecho de que, coño, ¿para qué vamos fuera? Bueno, si vamos fuera y se ficha algo mejor, desde luego. Pero ahora que se ha ido Modric, que ya no está Kroos desde hace año y medio y tal, ¿quién mejor que alguien que esté aquí, que ya ha demostrado que puede hacer las cosas razonablemente bien, para que se quede? Pero es que luego el madridista tiene otro dilema, que es el de, bueno, ¿y por qué tengo que confiar otra vez en Ceballos? Para que me haga lo mismo. O sea, que confíe en que sea el tipo que tal, y luego se lesione, no de lo que tiene que... O sea, ese plus que le haga ser titular indiscutible, y luego además que sabemos que no es ni Modric ni Kroos. Ni mucho menos Casemiro tampoco, porque es un futbolista
que puede hacerte de pivote, pero tiene más alma de interior. O sea, es otra cosa. El Madrid está buscando, o estaría, o el madridismo quiere a otra cosa como medio centro, como pivote, ¿no? Y lo de Ceballos suena ya una cosa ya repetida del fichaje es Ceballos. Ahora resulta que sí está jugando bien, para que luego pase lo mismo. Es decir, que se quede en nada o que se lesione el pobre, que eso no es culpa de él. Pero bueno, no es culpa de él, no se sabe. Muchas veces las lesiones vienen porque el que se lesiona a lo mejor no se está cuidando del todo, no lo sé. O a lo mejor es algo que es genético y, en fin, o sea, hay muchas variantes en este sentido. Pero que aquí hay un punto que dices, bueno, si al final no encuentras a nadie, pues para no tener a nadie, pues yo sí que prefiero tener a Ceballos, claro. Otro dirá, no, le estás cortando la progresión a Chema. Hostia, es que entre Chema y Ceballos, uno ya me ha enseñado, perdón, de lo que es capaz, ¿no? Y el otro todavía no, y es una incógnita. Hay que dar oportunidades a la cantera. Sí, pero es que el Madrid no espera a nadie. Y sí que hay que dar, pero de poquito a poco y sobre todo, sabiendo que tienes una red, y una red es tener futbolistas en esa posición. O sea, si tú le quieres dar oportunidades a Güler y a Endrick, lo que no puedes tener es a Güler como único centrocampista o a Endrick como único delantero. Tienes que tener a otros, naturalmente, que le arropen y que sean los primeros espadas. Pero luego a los otros darles minutos, ¿no? Es que en este caso, si tú quitas a Ceballos de la plantilla, ¿quién te queda ahí? Diréis, Güler. Sí, que le ha bajado de posición para estar en la base de la jugada, todo esto. Ya, pero vosotros creéis que hay que darle a Güler esa responsabilidad durante toda la temporada. Muy jodido eso, ¿eh? Ahora, si te aseguran que lo vendes bien y fichas a otro, sobre todo para liberar la ficha, porque no lo vas a vender muy bien a Ceballos. Si es al Betis, olvídate de venderle bien, y a otro equipo, no lo sé, como no se vuelva loco alguien de Inglaterra, va a ser difícil. Bueno, contadme ahí lo que penséis en los comentarios. Vamos con esta última cosa del Spotify Camp Nou, que no se va a estrenar en el Gamper y que espérate tú, que contamos en el vídeo anterior. Hay una reflexión aquí de Edu Bañón, que lo tuvimos hace poco en el canal, gran amigo del canal, muy buen tipo, y que tiene un gran canal, por cierto, de fanático Real Madrid, que da en el clavo. Digo, hostia, pues tiene toda la razón. Hola, Tebas Javier. ¿Qué documentación aportó el Barça la temporada pasada que avalase que volverían al Camp Nou en enero de 2025 para justificar tener un calendario hecho a medida con más partidos de local en la segunda vuelta, incluido el Clásico? Es que tiene toda la razón. Bueno, esto lo dijimos en el vídeo anterior también, pero traspasarle o sea, ir un poquito más allá en preguntarle directamente a Javier Tebas y decir, espera, es una manera también de adulterar la competición, ya lo dijimos también, ¿no? O sea, no solo las inscripciones con dinero ficticio, ya no digamos lo de Negreira, por favor, es que, o sea, eso, pero esto también lo es. ¿Por qué? Porque el Madrid lo ha hecho en algún momento también, sí, pero luego ha cumplido con lo que prometía. Oye, que es que luego vamos a estar ahí en el Bernabéu, claro, pero el Barça nunca estuvo en el Camp Nou. Ponerle muchos partidos de la primera fase, de la primera parte de la Liga, de esta pasada, fuera, para que luego pudiese jugarlos en Barcelona, en teoría, en el Camp Nou, hizo un calendario absolutamente asimétrico. Bueno, pues, chico, ni lo de las palancas de 2022, que no ha prescrito, ni esto, que no sería, desde luego, para anular una liga, sí lo de las palancas, para mí, pero bueno. Pero ¿por qué no preguntan los clubes? Y dicen, vamos a ver, o sea, la próxima vez que adulteréis la competición de esta manera, coño, que pase una factura el hecho de no cumplir con lo que se promete. Y luego, ¿qué documentación aportas? No, es que volvemos en noviembre del 24 ya, pero asegúramelo. Es que va a pasar un año y no han vuelto todavía. Bueno, había una cosa también aquí sobre Fernández Borbalán, que se me olvidó poner en el pequeño especial que le hicimos el otro día al bueno de Fernández Borbalán, que bueno, el Barça tenía récord con este árbitro y era absoluto talismán, y lo contó ya la prensa en su día, pero no habíamos visto ejemplos de jugadas, ¿no? Fijaos en esta, en un Barça-Celta, con el Tata Martino, yo creo que era esto, ¿no? Sí, en la 12-13. Aquí Iniesta se la da Jordi Alba
Iniesta ve que Alba empieza a correr y le da el pase a Neymar, creo que era. Neymar o Pedrito, ya no me acuerdo, bueno, quién era. El pase, fijaos el gol, ¿eh? Jordi Alba está en fuera de juego por más de 1,5 metros, 2 metros prácticamente. Es acojonante. Esto lo ve cualquiera. Oye, pues el tipo dio el gol, que terminó de esta... No creo que pase mucho por esta imagen que tiene ya unos años. Lo terminó metiendo con la derecha, regateando al portero. Pero el fuera de juego fue absolutamente escandaloso. ¿Quién da el pase? A Villa, lo da Villa. Coño, es en la 12-13. Yo creo que fue la última temporada de Villa en el Barça, ¿no? Pero fijaos, el fuera de juego tan escandaloso que Fernández Borbalán ahí muy contento, mira cómo señala el centro del campo. ¡Golazo! Y no se fue a abrazar con los futbolistas del Barça de casualidad. En fin, nada, que os vaya muy bien, dale like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid. Nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos de ese acto de despedida de Lucas Vázquez que va a ser hoy al mediodía en Valdebebas. Chao.